Pues muchas gracias a Javier Estrada y Javier Centeno por participar en este taller de energía que nos van a actualizar sobre la situación del sector en México, ¿no? Pues en todo el mundo la energía es un sector fundamental, es un sector básico, es el que le da movimiento a todos los demás sectores. Y bueno, pues hemos visto algunas iniciativas que nos han sorprendido aquí en México porque parece que en vez de transitar hacia energías limpias y eficientes, lo estamos yendo en reversa. Así que bueno, pues les pedimos a Javier Estrada y Javier Centeno que nos comenten y nos ilustren sobre el caso. Muchas gracias y pues el micrófono queda con ustedes. Muchas gracias, Rodrigo. Bueno, es una presentación un poco larga. Vamos a ver cómo la vamos reduciendo, pero sobre todo trae los temas importantes y me gustaría empezar con este de cambios estructurales. Después vamos a hablar de exploración y producción, los refinados, el transporte, almacenamiento, distribución, el gas y luego Javier Centeno con lo importante que ha sido durante estas 2 semanas el debate eléctrico en México. Él va a hacer una exposición específica sobre ese tema. Pues bien, empezando entonces, me gustaría empezar a hablar sobre este debate que estamos teniendo que tiene que ver entre que si regresamos a estos monopolios de Estado, me refiero al debate en México nada más, o si regresamos a respetar la reforma de 2014, que es un mercado abierto. Sus grandes diferencias es que en el modelo estatizado, pues el Estado es el dueño, el operador, la autoridad, el regulador y define la política, mientras que en el otro, pues todos los calificados, por supuesto, pueden ser dueños y operadores y competir. Hay una regulación técnica y económica autónoma y la Secretaría de Energía define los principios de política energética. Lo curioso es que ninguno de estos dos modelos es realmente puro. Desde que vivíamos en los monopolios de Estado ya había empresas distribuidoras de gas LP o de otros bienes y servicios. Y ahora en la reforma de 2014 se habla también de empresas fuertes y dominantes como son Pemex y CFE. Y por lo tanto vemos que de repente inclusive dentro de las legislaciones que les tocaron no son tampoco entes puros ni del Estado, y siguen, sin embargo, manteniendo algunos poderes. Como por ejemplo, vemos que Senagas debe entregar una serie de servicios de acceso abierto, mientras que los ductos de la CFE solamente los termina usando la CFE. En fin, hay inconsistencias. Lo que es importante entonces es que tenemos un deseo, o muchos desean regresar a estos objetivos que se plantearon desde 2014, que es que detuviéramos ya esta caída en las reservas y la producción, que recuperáramos un atraso tecnológico que estábamos teniendo tanto en capacitación como en equipos, o que subsanáramos las insuficiencias que hemos tenido en infraestructura, transporte, almacenamiento, distribución, cubrir los aumentos de la demanda, pero sobre todo este enfoque que tiene la sociedad hoy hacia el aumento en el consumo de la electricidad, que realizáramos la transición energética y también atraer inversiones que son cuantiosísimas para todo este nuevo esquema. Y además de la competitividad internacional en los insumos, hoy somos más caros que Estados Unidos en nuestros insumos energéticos, disminuir las emisiones de efecto invernadero, mejorar las prácticas operativas y además también tener una adecuada convivencia con la sociedad, quien finalmente da esta licencia social. Esas son las ideas que estaban atrás de la reforma de 2014. Sin embargo, mucho falló también en el camino. Y uno de ellos fue precisamente ese concepto político. Se hizo rápido la reforma y al mismo tiempo, pues, teníamos atrás décadas de un concepto de soberanía que estaba más o menos justificando por qué teníamos esos monopolios. También tuvimos una serie de problemas de no poner al día la capacidad competitiva de Pemex y de CFE, con las cuales estaban endeudadísimas, con problemas de gobernanza, no se hicieron verdaderas empresas a pesar de que se les dio el título. Se generó un modelo
administrativo bastante burocratizado, a veces falto de claridad y caro, con muchas agencias, con una multiplicación de requisitos y cierta lentitud. También el hecho de que no existían mercados energéticos hizo que apareciera todo este concepto de regulación asimétrica, pero en realidad no subsana totalmente la inexistencia de mercados. Algunos inversionistas tenían además ciertas ventajas y eso se empezó a notar gradualmente. Carecíamos de una industria de proveeduría nacional suficientemente fuerte y competitiva a nivel internacional y en general también era necesario hacer un proceso de actualización de todo el modelo, el marco legal y regulatorio. Así es de que, pues no solamente nos encontramos hoy con que este debate es complejo, sino que además ahora se nos junta con una serie de problemas institucionales y de globalización que es necesario tomar en cuenta. Uno es definitivamente el cambio climático, el cambio tecnológico, también obviamente la demanda, la geopolítica. Bueno, hay una cantidad de elementos y estábamos acostumbrados a tener un balance energético y hacer una predicción con cierto nivel de certidumbre sobre cuánto crecía la demanda y el consumo de cada bien energético y por lo tanto hacer las inversiones. Últimamente también nos hemos dado cuenta que hay países que están mejor preparados que otros para confrontar las coyunturas, ya sean las económicas, las monetarias, las de los precios, y ahora vimos también como el de salud o inclusive hasta los militares. A nivel nacional nos estamos encontrando con una situación compleja de cambio, que es esta visión política que vuelve entonces a querer regresar a cuestionar cuál es la razón de ser del sector, cuáles son los servicios a la población y la interacción que tendrá este sector con la economía. Y obviamente es muy distinto cómo se va a resolver para el sector rural o el de industrial o el de transporte de personas o mercancías. Y además, bueno, pues sí, sabemos que tenemos muchos recursos de hidrocarburos, pero también tenemos muchos de otros. Y esto nos trae de nuevo entonces un debate interno nacional sobre seguridad energética, sobre el financiamiento del sector, sobre los precios al usuario, en fin, y nuestras propias coyunturas. Así es de que estamos ante una situación bastante difícil de cómo resolver este tema. No es nada más un deseo de regresar a lo que fue la reforma de 2014 y quererla volver a implementar como venía echadas las cartas de esa administración anterior, sino que ahora es necesario que volvamos a hacer un diagnóstico de lo que nos está pasando. No se trata de volver a inventar otra vez al mercado. Seguramente queremos regresar a muchos de los principios que estaban ahí, pero es lo que queremos hacer en esta presentación, es regresar un poco más al diagnóstico. ¿Qué tanto ha cambiado el sector energía desde 2014? ¿Cuáles son esos cambios nacionales y globales a los que ahora debemos considerar para asegurarnos de que si logramos regresar al modelo de mercado o aunque no lo fuera, en dónde están esos riesgos? ¿Cómo tendremos ahora que tomar en consideración estos elementos externos como el Tratado de Comercio, el reconocimiento de nuevo del Acuerdo de París, el crecimiento de China o casos como el del COVID que ya vimos lo importantes que son? ¿Qué vamos a hacer con Pemex y con CFE? Ahorita vamos a hacer una exposición bastante ruda, tal vez, sobre cómo se encuentran estas empresas. La simplificación y la eficiencia del aparato regulatorio es fundamental. Se ha llegado ahorita a la exageración de volverlos a desaparecer, pero si vuelven a aparecer, ¿qué función entonces deben tener? ¿Y cómo podemos evitar que vuelvan a tener esa predominancia que parecía que se empezaba a deslindar de los objetivos de política energética nacional? La transición energética, ¿hacia qué debe ser? ¿Hacia las renovables o también hacia el hidrógeno? Los patrones de consumo han cambiado realmente con el trabajo en casa, los nuevos vehículos. El comercio energético está cambiando. Debemos interactuar mucho más con Estados Unidos. ¿Cómo permitir ahora que se den esta interconexión entre todos los techos solares que ya están invertidos en cantidad de casas?
La seguridad energética es un debate que no hemos tenido, pero es un hecho de que no tenemos suficiente producción nacional, ni tampoco almacenamientos energéticos. Y en cuanto a los recursos energéticos, bueno, sí, hay muchos en el país, se han definido, pero necesitamos ahora los medios para su identificación y su desarrollo. Y finalmente, estar capacitados para hacer los clústeres energéticos y los polos de desarrollo en donde efectivamente podamos sacar provecho de esta industria energética. Ese es el debate que nos motiva a hablar de este sector de una manera tan completa, porque de otra manera nos quedaríamos hablando del sector energía en su situación coyuntural o de situaciones que son las que aparecen comúnmente en los periódicos y en el debate. Hablemos de la exploración y la producción. Aquí hay un dato interesante. Vemos, por ejemplo, como si en 2020 efectivamente Estados Unidos logró por fin ser el gran exportador, logró inclusive exportar más de lo que ellos consumen, y fue la primera vez que sucedió. Eso se acabó de inmediato y de inmediato también empezó a caer la producción de Estados Unidos. Y vemos también que tuvo que ver con el COVID, pero también su forma estructural de financiar a su industria hace que muchas empresas estén expuestas ante estos avatares. Y entonces, pues desaparecieron 45 productores importantes de Estados Unidos, muchos relacionados con el shale o las lutitas, pero no solamente. Y también muchas de las empresas de servicios petroleros tuvieron que hacer recortes de personal y más. La Agencia de Información Energética de Estados Unidos anuncia ya pues una producción que más o menos se vuelve a recuperar en 2022 a casi 12,000 barriles por día, y también nos dice que habrá mucha importación que seguirá creciendo todavía más, llegando a casi 4.4 millones de barriles por día en 2022. Y también habrá casi el mismo volumen de exportaciones, es decir, la importación y la exportación de petróleo en Estados Unidos está casi nivelada, o se espera que lo siga estando. Pero vemos cómo ya cambiaron de nuevo las tendencias, lo vemos aquí, cómo está ya al final hacia 2022, vemos cómo otra vez vuelve a renacer todo este pedazo de importaciones. Bien, ahora pasemos a la que sigue. Y vemos que con este cambio hacia Biden, algunos se preguntaron, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Realmente se acabó el petróleo o no? No parece serlo tanto. Sí, ciertamente va a haber algunos cambios en cuanto a los leasings o las rentas de áreas en terrenos públicos, pero no va a ser realmente el fin, no, o está opuesto realmente al fracking, pero sí lo va a prohibir y lo va a regular más en las tierras federales. Cierra también un ducto, curiosamente, al que ya se había opuesto también Obama, pero Trump lo había hecho renacer, que es el famoso ducto de Keystone, pero al mismo tiempo permite a los canadienses que tengan el ducto de Enbridge, que les va a permitir sacar todo su petróleo de Alberta. Hay mucha oposición a todo este petróleo de Alberta porque, como podemos ver aquí en la imagen, hay una idea de que al venir de arenas bituminosas es realmente un producto nocivo y que no tendría por qué estársele dando esa visión que va en contra de los ambientalistas. Pero lo que quiero concluir sobre ese punto es que no necesariamente estamos viendo una administración americana que esté en contra de la producción de gas y petróleo. Y ante ese hecho, entonces ya entramos al tema de Pemex. Revisando la cuenta pública de 2019, nos damos cuenta cómo estamos en una situación realmente difícil. Los retornos sobre los activos han disminuido, fueron negativos en 18.1%. Inclusive medir cuál es el retorno sobre el capital es un ejercicio difícil cuando por un lado se tiene un capital contable negativo, grandísimo, aquí tienen los números, y también un resultado neto negativo. Entonces es difícil medir un rendimiento sobre la inversión bajo esas circunstancias. De hecho, parecería una doble negación que te da un positivo y que diera de 9.3%, lo cual pues es raro.
También hubo un desempeño financiero negativo y a una deuda que sigue creciendo a pesar de que se ha tratado de controlar a través de distintos medios, pero que llega también a un valor que empieza a superar los activos de la empresa, y si fuera una empresa privada, pues esto ya estaría en quiebra. Así es de que inclusive el gasto de capital es altísimo y tenemos una subutilización de muchos de los activos de la empresa. Así es de que nos encontramos ante una situación en la que Pemex estructuralmente difícilmente podría sobrevivir, al menos como hoy está concebida, y vamos a ver entonces qué es lo que está haciendo el gobierno para seguirla administrando y ante qué nos vamos a enfrentar dentro de poco. Uno de los efectos que vemos de inmediato es la caída en la producción. ¿Se acuerdan aquí? Estas eran las expectativas que se estaban generando. Se dejó de lado realmente el esperar mucha producción de los contratos privados o con los privados a partir de las rondas. Y aquí vemos cómo el verdadero desarrollo de la producción difícilmente va a mantener esta línea horizontal que vemos aquí de casi 1.700, 1.679 en 2019, apenas igualita en 2020 y a ver si logra subir tantito en 2021, pero no se ve cómo lo va a lograr hacer. Ante esta situación, vemos que todavía hacia diciembre de 2020, las exportaciones se estaban concentrando principalmente, o sea, toda la producción se iba mucho a la exportación de crudo y muy poco se entregaba a nuestras propias refinerías. ¿Qué va a suceder si no logramos aprovechar los pocos descubrimientos interesantes que tuvimos en 2018, 2019, como son los casos de Sama, Amoca, Mistón, Shibú, y que están ahí, que podrían traernos, bueno, si no resultados extraordinarios, al menos volvernos a poner en el mapa? Bueno, pues ese es uno de los problemas con los que nos vamos a enfrentar. Y hacia el cuarto trimestre, ya vemos que esto de 2020, vemos que la falta de ingresos de Pemex ya le empieza a pegar también a los ingresos del gobierno federal. Ya vemos también que hablamos de un porcentaje cada vez más reducido de lo que participa el capital o las aportaciones que hace Pemex en el financiamiento del país. Esto entonces ha llevado a algunos a preguntarse, por ejemplo, la inversión esperada para 2021 es casi de 25,000 millones de dólares. Es una cantidad bastante importante en todos los sentidos, pero no suficiente para todo el proyecto petrolero que tenemos enfrente. Por lo que algunos empiezan a preguntarse si no es el momento ya de tener que salir a rescatar a Pemex. Y el costo financiero que calcula una institución como Fundet dice que hay tres alternativas que ellos están visualizando. Una de ellas es cubrir las pérdidas de Pemex, lo que nos costaría aproximadamente entre el 2 y el 3% del PIB si lo hacemos durante los próximos 5 años. Pero esto podría subir a 4 o 6% si además se le mete dinero para las inversiones adecuadas, o si además tenemos que asumir el pasivo laboral y parte de la deuda y hacer una reestructuración y separar los negocios de riesgo, pues esto podría llegar hasta 10 o 12% del PIB del país. Entonces, tenemos ante nosotros ya ahora sí un debate que ya no es nada más qué vamos a hacer con Pemex, sino cómo le vamos a tener que entrar para que Pemex siga funcionando. Un aspecto importante es que son pocos los campos que efectivamente son redituables, son Malub, SAP, Malub ya de hecho está en declive, Ayatzil, Shanab, Q, y aportan el 53% de toda la extracción.
y otros 42 campos de 202 aportan el 47%. Imagínense, tenemos más de 155 campos que apenas aportan el 10%. Es decir, sí tenía razón de ser tener una inversión como parte de los farm outs y sigue siendo importante. Recordemos también que en 2019 se habló de 9 nuevos campos que se trajeron por parte de Pemex para lograr el aumento en la producción. No han sido bien desarrollados, no han tenido suficiente inversión, pero mal que bien se decía que sus costos eran muy bajos. Si los vemos, pues tal vez efectivamente un costo operativo de $5, pero si se suman todos los costos que tiene realmente este tipo de campos, suben más de 25, $30. Esos $25 a 30, tenemos la suerte de que están muy por debajo del precio que se empieza de nuevo a subir hacia los $60. Sin embargo, como podemos ver en estas curvas que están aquí, llega un punto en el que muy pocos de los campos son realmente redituables y en algunos de ellos tendríamos que hablar hasta de $70 para hacerlos redituables. Entonces tenemos una cartera de proyectos de exploración y producción de los que efectivamente estamos sustentando todo el desarrollo de Pemex, pero esto tendría que cambiar si seguimos tratando de que todos los campos, los más de 400 que tiene Pemex, sean desarrollados exclusivamente por Pemex. ¿Qué es lo que también está pasando? Pues estamos exportando más crudo ligero. Esto es un cambio que se dio este año. Normalmente este crudo lo utilizamos en la medida de lo posible para nuestras propias refinerías, a las que tanto les hace falta. Al llevarlo más bien al mercado, pues también le pegó a las refinerías, como vamos a ver después. Y mientras tanto, pues nos queda muy claro que nuestro nivel de exportaciones también se ha logrado mantener gracias a cierto nivel de competitividad por estos crudos, pero no necesariamente nos van a permitir mantener este ritmo, sobre todo si queremos usar las refinerías. El gobierno, por su parte, ante esta situación, está hablando de alistar ya apoyos a Pemex por $5,000 millones. Y esto es una aportación de capital de entre 1.3 y 0.6 mil millones de dólares y una reducción de la carga fiscal de 3.7 mil millones de dólares. O sea, en la carga fiscal nada más sería una reducción de 73 mil millones de pesos, para traducirlo. O sea, apenas con estas aportaciones estaríamos logrando de alguna manera mantener la vida en Pemex. Sin embargo, no sería suficiente ni esto, ni las reducciones en los derechos de utilidad compartida serían suficientes para seguir manejando a Pemex como una empresa en marcha. Entonces, toda la primera parte nos da a entender que nos encontramos en una situación bastante compleja respecto a la rentabilidad de la propia exploración y producción, con muchas inversiones al frente, pocos campos realmente redituables y, al mismo tiempo, una necesidad de inversión bastante impresionante. Entrando al tema ahora de los refinados y transporte, almacenamiento, distribución de combustibles, pues para los que no estén no conozcan muy bien este sector, pues se trata de una actividad que venimos llevando a cabo desde hace muchísimo tiempo y tenemos entonces nuestras 6 refinerías. Esas 6 refinerías nos han empezado a llevar a una situación de mayor importación y también de unas mezclas de producción que ya no son solamente de las gasolinas y que nos empiezan a meter en situaciones difíciles. Como lo podemos ver aquí, en el lapso del tiempo hemos ido perdiendo esa capacidad de los casi 1,500, para ponerlo en números redondos, millones de barriles por día de capacidad de procesamiento. Hacia 2019 ya estábamos en 626 y sacando un poquito de gasolinas, de diésel
turbocinas y combustóleo. Principalmente a los trabajos se les fue haciendo a las refinerías de Minatitlán, Madero, Cadereyta y Salamanca, pero no es suficiente. Y entonces se tiene que meter mucho dinero en la rehabilitación para plantas de destilación primaria, combinada, reducciones de viscosidad, los cockers, que no tenemos en todas, la desintegración catalítica, en fin, una serie y nombres de procesos que tal vez no tenga mucho caso nombrar aquí, pero que le hacen falta darle mantenimiento no solo correctivo, sino de reconstitución a todas las refinerías. Y vemos cómo en realidad, pues ese nivel de 600 y tantos que dábamos en 2019 ha venido cayendo. Hacia febrero ya estábamos procesando menos de 464, es decir, ya nuestra capacidad de refinación estaba al 30%, y sin embargo los planes siguen siendo de llegar a 2024 a 1.17 mil millones de barriles por día. Entonces esto implicaría ampliar la capacidad de utilización al 76%, pero vale la pena que veamos esta situación, que muchos seguro ya la han escuchado, que nuestra proporción de gasolina respecto a el promedio de refinerías en Estados Unidos es de bastante menor. Tenemos 34%, mientras que ellos en promedio sacan 47%. De diésel sacamos 16, 17, ellos 30. De combustóleo al revés, nosotros sacamos 26, ellos 1.3, y ellos normalmente utilizan su capacidad a casi el 90% y nosotros a 32%. Les recuerdo que casi todas las refinerías que no se utilicen arriba del 90% pueden estar perdiendo dinero. Entonces, cuando nosotros hablamos del caso de México, nuestras refinerías pues muestran una cantidad importante de deficiencias que a mayor procesamiento, mayores pérdidas. Y sacamos demasiado combustóleo que, como sabemos, está ahora almacenado, no cabe más en los almacenes y tiene entonces que ir a parar estructuralmente a la generación eléctrica con mucho contenido de azufre, y eso en el fondo pues está también influenciando mucho del debate energético nacional. La infraestructura de Pemex requiere entonces mayor mantenimiento y reconfiguraciones importantes. Como decía, muchas de algunas de nuestras refinerías no tienen coquizadoras y por lo tanto tampoco pueden sacar mejores productos. Y pierde cada vez más el TRI y esas pérdidas se repiten año con año. Bien, ante esta situación también nos estamos encontrando con el problema del diésel. El diésel en muchos casos está llegando al punto en el que no tenemos la capacidad para producirlo en la calidad que nos habíamos comprometido, que estaba basado en una norma, y por lo tanto estamos dejando pasar el proceso, el tiempo, para poder regresar a un nivel de capacidad para producir diésel de ultrabajo azufre. Lo estamos dejando pasar hacia el 31 de diciembre de 2021, que se extendieron esos plazos para poder cumplir con estos objetivos. Mientras, pues, están importando estos productos. Sabemos que el gobierno estaba hablando de cómo hacer para llegar y reponer las refinerías con una capacidad combinada de destilación atmosférica de 1.640.000 barriles por día, o sea, 1.6 millones. Y también sabemos que ha caído la capacidad de utilización del 75% en 2013 hasta 33% hoy, y sacamos muchísimos productos que no queremos. Entonces,
Para poder llegar a estos niveles de producción, como lo estamos viendo aquí, los anuncia el gobierno de diésel y de gasolinas, pues es necesario tener no solamente estas reconfiguraciones, sino hacer todas las inversiones en tiempo y forma y poner las dietas de crudos que se necesitan para sacar estos productos. Vamos a ver si lo logran, pero por el momento vemos que los trabajos que se están haciendo en Dos Bocas, pues están tomando muchos de los recursos que deberían ir para los 12,000 millones de dólares que requerirían, pues más o menos en promedio 2,000 millones de dólares cada una de las refinerías para regresarlas a un estado de producción aceptable. Las importaciones de gasolina mientras crecen y tenemos actores importantes como ExxonMobil y Trafigura que lo están importando a través de Tuxpan y que están construyendo unas capacidades tremendas para almacenar el producto. Y mientras tanto, la Secretaría de Energía dice que estamos inundados de gasolinas y que por tales razones tiene que rescindir o limitar muchos de estos permisos de importación. Así es de que nos vamos a enfrentar en estos días a que vamos a tener algunas instalaciones cada vez más modernas y buenas en el área de Tuxpan y otras partes del país, pero no los permisos para la importación. Se espera también que algunas de las refinerías en Estados Unidos sigan teniendo problemas. Como habíamos hablado al principio, ya cambió el panorama global y se habla también de una terminación, una meseta o un punto máximo de demanda que iba a llegar entonces los petrolíferos. Se esperaba entonces que también iba a venir la competencia de los megaproyectos de refinación de China y del Medio Oriente en estos años. Y por lo tanto, no estaban muy preparados para ese cambio todas las refinerías cuando en eso aparece los cierres de refinerías por el COVID y inician unas pérdidas tremendas que hasta ahora han significado no solo el cierre de varias refinerías importantes de empresas como Shell o Marathon o PBF, sino que también muchas de estas refinerías se están transformando para hacer procesos principalmente de refinación de diésel renovable. Por si no fuera poco lo del COVID, vuelve a cerrar las refinerías, las heladas que recientemente tuvimos, y vuelven a cerrar entonces las grandes refinerías y vuelven entonces a tener efectos sobre los inventarios y por lo tanto, pues no es extraño, pero vamos a tener un crecimiento en los precios de los crudos y de los productos refinados durante los próximos meses. En cuanto a Dos Bocas, como ya habíamos dicho, se trata de un proyecto muy grande de 17 plantas, 52 tanques, esferas de almacenamiento y lo demás. Se ha criticado mucho su ubicación, se ha criticado mucho también el control o manejo que puedan tener y muchos observadores entonces opinan que el proyecto no se va a acabar en 2022, sino hasta 2024 y que va a costar aproximadamente un poquito menos del doble. También se considera que si no termina así, entonces es porque nos quedamos con una planta de menor capacidad y en vez de llegar a 340,000 barriles al día, estaremos llegando apenas a 140,000, como es el caso de la refinería de Madero. Y hay muchos que piensan que eso va a ser el destino real de Dos Bocas. Yo no estoy seguro de eso, pero sí al menos sigue el cuestionamiento sobre si el proyecto está realmente bajo control o no. En cuanto a infraestructura de transporte y almacenamiento, pues sí tenemos muy buena capacidad, se está construyendo más, estaba bastante bien repartida, pero es insuficiente para todo lo que necesita el país. Ya lo vimos con el tema de la seguridad energética, pero también por el crecimiento en la demanda que sigue en este país más que en otros. Y por lo tanto necesitamos ampliar nuestra capacidad y podríamos estar hablando de inversiones cuantiosísimas simplemente para llevarlo a 13 días de almacenamiento,
que era lo que realmente nos haría bien tener, sabiendo que en otros países puede llegar hasta 30 o más días de almacenamiento. Ha habido algunos cambios en esa política y hay poca claridad todavía entonces ahora en la regulación. Pemex estuvo forzado a dar capacidad en sus propias instalaciones y después se generó una obligación para los comercializadores y distribuidores de tener suficiente gasolina y turbocina en los almacenes, pero no había esa capacidad disponible, lo que entonces obligaba a Pemex poner a disposición tanto el producto como el almacén, y esto lo hacía a través de tickets, pero los dejó de dar. Los tickets eran una forma de dar cumplimiento, y entonces ahora los privados que han tenido permiso de comercialización se arriesgan a grandísimas multas al no tener ni el producto almacenado, ni obviamente el inventario adecuado. Nos encontramos ahí en un impasse. Y sí, efectivamente, podemos decir con cierta tranquilidad que han seguido muchos de los proyectos de inversión en almacenamiento. Ya había nombrado el caso de Tuxpan, pero nos faltan muchos más en el resto de la República, sobre todo las TARS dentro en tierra que pudieran dar la interconexión logística que bajara el costo de la distribución. En cuanto al mercado gasolinero, sí vemos todavía este mercado vehicular que ha ido en buen desarrollo, aunque este año hubo muy pocas ventas de vehículos de todos tipos, también de transporte de carga. Tenemos un buen parque vehicular, pero la gasolina que se dijo que no iba a subir, pues ya vemos ahora que efectivamente a través del IEPS ha tenido un efecto bastante fuerte, y así es de que ya estamos a casi el doble de lo que es el precio de la gasolina en Estados Unidos, lo cual se había prometido que no iba a ser así. Y por lo tanto, nos encontramos con que pues casi la mitad del precio se va a pagar otra vez impuestos y derechos. Las gasolineras también ha sido un sector en donde hemos visto mucha inversión. Hay ya muchas marcas en el país, han crecido el número de gasolineras, pero la proporción de las gasolineras o estaciones de servicio de Pemex ha bajado. Hay casi 59 marcas, se cambia todo el tiempo, pueden ser más. Hablamos también de una inversión que podría seguir creciendo aproximadamente 15,000 millones de pesos. Es un sector de mucho interés para muchos grupos de inversionistas nacionales, y vemos también que se han atrasado en mucho los permisos que se han dado. Es un sector también que se está cambiando, ya son cadenas de abasto, son grupos de interés, son grupos de inversionistas que tienen que ver a qué regiones se dirigen, tienen que también ver la imagen de marca hacia la que van a estar protegiendo y prepararse desde ahora a la diversificación energética para poner en sus instalaciones ya sea gas natural comprimido o algún tipo de electrolinera que les permita al menos estar al frente en el mercado. Las tendencias es de que en general el coche eléctrico está entrando a todas partes, particularmente en Europa. Sus tasas de crecimiento comparados con los demás automóviles son impresionantes, y seguramente lo que vamos a ver es que al añadirse las baterías también se van a añadir una serie de funciones a los automóviles que ya no van a ser tan fáciles de obtener en otro tipo de vehículos. Así es de que estamos viendo una transformación sustantiva del parque vehicular a nivel global, y se calcula que hacia 2025, 2030, ya muchos países van a estar en un pico en donde van a estar permitiendo, como lo vemos aquí, hasta 50% de la entrada de vehículos eléctricos en sus mercados. Así de que nos acercamos también a una situación en la que el sector gasolinero y el sector de gasista van a tener que revisar muy bien sus planes a futuro. Mientras tanto, Pemex está perdiendo espacio en los mercados
Y también esto está haciendo que la Secretaría de Energía y la CRE pues arrastren los pies porque quieren mantener esos mercados para Pemex. Lo que está ahorita también, digamos, los que está un poquito de moda, si alguien se interesa en este tipo de inversión, son las microestaciones de servicio que se van a poner sobre todo en pequeños municipios en donde hay falta de abastecimiento de este producto, y no me sorprendería que viéramos un crecimiento tanto financiado por privados como por el Estado para llevar gasolina a mayores números de poblaciones. El gas natural, que sería otro tema de importancia, lo vimos en estos días que algo anda extraño. Ya habíamos tenido unos debates sobre el transporte del gas para todos los ductos que ha contratado la Comisión Federal de Electricidad, y siempre sorprende, a mí siempre me ha sorprendido la cantidad de gas que importamos comparado con el potencial de gas que tenemos en el país y que no aprovechamos. Siempre es para mañana. ¿Por qué? Porque hoy sale más barato importar. Y nos han vendido esa idea, y he hablado con gente inteligentísima del país y siempre me vuelven a decir lo mismo, que somos tontos al no aprovechar tener precios tan bajos de Estados Unidos. Hasta que apareció este lobo que todo el mundo decía que iba a llegar, que un día en Estados Unidos alguien iba a decir que no iba a haber exportaciones para México. Y entonces renace otra vez el debate sobre el almacenamiento y la seguridad energética y las repercusiones que el gas tiene sobre el sistema eléctrico. Tenemos proyectos interesantes, podrían financiarse la CASH, PICLIS, CUNA, Sabinas, Burgos, Tampico, Misantla. Hay mucho a dónde ir. No tenemos un esquema nacional. Pemex definitivamente no se interesa por estos temas y vemos cómo se está retrasando cada vez más. Nos puso al día esta crisis reciente en Estados Unidos, en donde la producción cayó bastante, se cerraron varios ductos, y entonces ahora, pues, ante la situación del descenso de la producción en Permian y en Eagle Ford y en otros estados de Estados Unidos, pues tendremos que empezar a preocuparnos de lograr nuestra autosuficiencia de gas natural, aunque nos cueste, cubrir el precio de la importación del gas natural, aunque sea caro, y invertir en el desarrollo de la capacidad de almacenamiento, aunque no sea del Estado, pero sí que sea tal vez un roll-in dentro de las tarifas de transporte. Entonces, esos son los retos en el gas. Lo tenemos, no lo producimos, tenemos muchos puntos de interacción con Estados Unidos, más de 24, por el que podrían entrar, tenemos la capacidad suficiente, y también tenemos los miles de millones de pies cúbicos de gas en tierra que nos permitirían, si hubiéramos dejado simplemente que las rondas de licitación siguieran funcionando, podríamos llegar hacia 2030 con el doble de producción que el que actualmente tenemos. Entonces, sí hay soluciones, pero obviamente tenemos que regresar a otros esquemas. Con eso termino mi parte de la actualización de cómo estoy viendo el sector energía en México, y le paso la palabra a Javier Centeno, quien tiene una visión muy actualizada de lo que ha pasado en estas últimas semanas en el sector de la industria eléctrica y los retos que está enfrentando. Tocayo, tú me vas diciendo cuando pase las adelante, imágenes. por favor. Adelante, muchas gracias. Buenas tardes a todos, gracias por la invitación. ¿Puedes pasarla? Por favor, la siguiente. La política energética, como lo hemos comentado hasta la saciedad, pues simplemente ha cambiado y no podemos decir que nos puede sorprender. Siempre se ha anunciado y se ha anunciado desde la campaña, y podemos ver declaraciones tales como la del 22 de julio, en el sentido de que debe mantenerse abierta la opción de presentar una iniciativa de reforma de constitución para hacer valer el principio del dominio de la nación sobre los recursos naturales. Y muy vinculado también con el tema del sector eléctrico, el 29 de julio del 20 también
dice, vamos a mantener el compromiso de no hacer ninguna modificación del marco legal del sector energético. Ojo, en efecto, así lo declaró, pero también declaró hasta que podamos demostrar que es posible fortalecer a Pemex de la CFE. Y de manera constante, tanto en el acuerdo que se emitió para la política de confiabilidad, mismo que ya fue declarado incluso inconstitucional, ya hay muchas suspensiones definitivas y lo más seguro es que se gane el fondo, el memorándum de instrucciones a órganos reguladores del propio presidente y la resolución reciente de la Suprema Corte de Justicia, la controversia constitucional que planteó la Comisión Federal de Competencia Económica, pues nos revelan que estando como se encuentra actualmente el texto constitucional, cualquier modificación legal o cualquier regulación que afecte los principios constitucionales simplemente va a ser declarada inconstitucional e ilegal. Entonces, el tema es de que recientemente el presidente de la República, la siguiente por favor, tocayo, presentó una iniciativa preferente, una iniciativa de reformas y adiciones a la ley de la industria eléctrica. Trae muchos conceptos, pero simplemente vemos una carga ideológica porque se señala y se indica un apoderamiento privado del mercado eléctrico y que este mercado eléctrico está propiciando privilegios a la generación privada. Señala que no se garantiza el despacho físico de centrales de generación con costos menores. Y añade que CFE tiene incluso costos menores a los privados y que por lo tanto se debe garantizar el despacho de las mismas, particularmente de CFE, generación de energía eléctrica. Y luego también señala que hay una capacidad productiva disminuida y un debilitamiento de la Comisión Federal de Electricidad subsidiaria Servicios Básicos, porque evidentemente tiene costos unitarios menores que los privados, que tiene excedentes incluso de energía eléctrica, y como se le está dando y privilegiando a los privados el despacho, la interconexión con el sistema eléctrico nacional, pues evidentemente CFE tiene un remanente que no dispone del mismo y por lo tanto se convierte en pérdida. CFE Servicios Básicos obtiene y tiene utilidades. Siguiente, por favor. Prácticamente podemos identificar siete grandes temas que se identifican en esta iniciativa de reformas y adiciones. En primer lugar, existe una nueva prelación en el despacho de electricidad. Como ustedes lo saben, el mercado eléctrico mayorista se tiene que desenvolver en un régimen de libertad y de competencia. Uno de los elementos y uno de los temas que desea y se propone la iniciativa es reformar el artículo 4 de la ley de la industria eléctrica y precisamente eliminar ese concepto de que el mercado eléctrico mayorista y la industria eléctrica se debe desarrollar un ambiente de competitividad. Y a cambio está estableciendo una nueva prelación en el despacho. En lugar de que sea por mérito económico y eficiencia técnica, está estableciendo simplemente una prelación que lo llaman de entrega física, que se refiere, en primer lugar, las plantas hidroeléctricas de la Comisión Federal de Electricidad. En segundo lugar, tendrían las demás centrales de la CFE, geotermia, nucleares, etcétera. Después, las plantas de ciclo combinado de productores independientes. Luego vendrían las plantas de energía eólica y solar privadas. Y finalmente, las plantas de ciclo combinado de las empresas privadas. Ese es uno de los primeros grandes ejes de modificación. El segundo se refiere a la eliminación de la obligación de la Comisión Federal de Electricidad de comprar por subastas. Como ustedes recuerdan, simplemente CFE Servicios Básicos tiene la obligación de adquirir en los términos del artículo 134 constitucional energía eléctrica con las mejores condiciones para el Estado. Y así, a través de esta ley, que seguramente se aprobará cuando avance en la Cámara de Diputados, se elimina la obligatoriedad de comprar por medio de subastas, y dado de que se señala que este modelo le impide contar con cobertura de energía y capacidad suficientes. Hasta ahora, pues bueno, no ha habido tanto problema en ese tema. Siguiente, por favor. Las otras 5 grandes issues o bueno, temas que están en discusión en la Cámara de Diputados
se refiere a que el otorgamiento de permisos y su operación se debe de sujetar a los criterios de planeación de CENER. Y aquí tenemos que considerar que todos los permisos, que son finalmente la liberación del ejercicio del derecho, la liberación de los derechos de todos los sujetos que quieren realizar esa actividad, que ciertamente tienen que desarrollar esa actividad conforme a la normatividad. Sin embargo, se está estableciendo que se va a condicionar el otorgamiento de los permisos a la política energética y a los criterios que vaya determinando la propia Secretaría de Energía, casi por conducto de la Comisión Reguladora de Energía. Y después, el mismo ejercicio y el desarrollo de la actividad también deberá de estar sujeta a estos cambios de política energética. Luego, tenemos el tema de la rentabilidad, bueno, de los contratos con productores independientes. Y ahí en ese caso se propone también establecer una revisión de legalidad y rentabilidad respecto de todos los compromisos que se tienen de capacidad de generación de energía eléctrica y compraventa con los productores independientes. Algo que suena más a un tipo de carácter de legalidad. Luego también se establecen algunos de los transitorios de la ley, que eso también son de los temas que más han preocupado, la posibilidad de que se lleve a cabo la revocación de los permisos de autoabastecimiento. Estos que fueron generados bajo al amparo de la anterior ley del Servicio Público de la Energía Eléctrica y que prácticamente representan casi el 3 o 14% de la producción de energía eléctrica de este país. Se indica que cuando los permisos de autoabastecimiento o sus propias modificaciones se hayan obtenido, y establezco, mediante fraude a la ley, como lo señala, en este caso se podrá tener la posibilidad de revocar, es decir, de dar por terminados los actos jurídicos por antecedentes, teóricamente se señala, de una supuesta fraude en virtud de haberse conducido no como un socio que va a participar en una sociedad generadora de energía eléctrica para satisfacer sus propias necesidades, sino que se compra una acción y simplemente se está estableciendo como si fuera un socio y por lo tanto con el derecho de tener acceso a esta energía eléctrica. También se establece una modificación al mercado de los CELS. Los CELS, como ustedes lo saben, pues finalmente son una manera que tiene el Estado para poder incentivar la participación, la generación de nuevas centrales eléctricas, de energía limpia, y que desde luego se tratan de estos certificados, de certificados que se otorgan en el momento en el que se inician las operaciones. Se quiere que modificarlo para que estos certificados también se otorguen a aquellas otras empresas, plantas que estaban en funcionamiento antes incluso de la entrada en vigor de la propia ley, lo cual desde luego pues beneficiaría a la CFE, pero dejaría de ser un incentivo y prácticamente se rompería todo el estímulo y la regla y los equilibrios de este mercado. Y por último, se trata de establecer un nuevo concepto de contrato que lo llaman contratos de cobertura de entrega física y capacidad, que finalmente es un tipo de contrato que se refiere más a un tipo de contrato de suministro de energía eléctrica, más que a estos contratos que están dependiendo de otra serie de factores y que están dependiendo sobre todo de la aplicación y de la observancia de los criterios del mercado eléctrico mayorista en un ámbito de competencia y de libertades. Estos grandes ejes, el siguiente por favor, Javier, ciertamente podemos ver que existen en el sentido estricto 4 grandes violaciones. La primera, el 25, 27 y 28 constitucionales. Digo, estos van a ser los agravios que se van a hacer valer seguramente en su oportunidad, porque se rompen los principios de eficiencia, libre competencia, concurrencia, sustentabilidad, mercado abierto y la obligación de impulsar a las empresas del sector social y privado. También nos encontramos en el artículo 25 una afectación en tanto que la propia Constitución señala que la ley y el Ejecutivo deben de impulsar al sector privado como para que contribuya al desarrollo económico nacional, lo está limitando en la práctica,
hay una violación del principio de no retroactividad previsto en el 14 constitucional y al 134 constitucional que tiene el Estado, todos los Estados y también las empresas públicas productivas, en el sentido de que se deben de adquirir los bienes y servicios en las mejores condiciones cuando los adquiera el Estado mexicano. Siguiente, por favor. Y aquí nos encontramos que hay medios de defensa, desde luego, y estos medios de defensa fundamentalmente están, los podemos identificar en dos grandes apartados, los medios de defensa. Lo que tiene el impacto, digamos, en medios nacionales y también en medios internacionales. Es un poco atrás, Javier. Es donde está la pieza de la justicia. En la instancia nacional judicial podemos tener una acción de inconstitucionalidad. La acción de inconstitucionalidad es aquella que se tramita ante la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación y esta acción la pueden ejercitar las minorías, por ejemplo, el 33% de los legisladores, partidos políticos, o puede también incluso una acción de inconstitucionalidad, puede también promoverla hasta las instancias locales, cuando se estima que existe una violación a las facultades o al ámbito de competencia local. Y desde luego tenemos para los particulares el juicio de amparo y amparo en contra de leyes, que se tiene un periodo de 30 días, y es cuando se estima y se determina y se señala el contenido de la ley, simplemente es un contenido que puede violar un texto constitucional. En la instancia internacional tenemos los arbitrajes de protección para las inversiones. En este caso, es un tema que ha tratado mucho incluso el Consejo Coordinador Empresarial. Son simplemente previsiones que podemos incluso observar en el propio Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y con Canadá. Tenemos también los otros tratados internacionales y todos estos acuerdos y mecanismos de protección para la inversión. En todos ellos, en este caso, el arbitraje de protección para las inversiones, se establece prácticamente la posibilidad de poder determinar que existe una ilegalidad en la actuación del Estado, fundamentalmente, primero, en el caso de lo que se llama la creeping expropriation, es decir, se trata de una expropiación indirecta o asimilada a una expropiación cuando existen una serie de medidas que pueden, de manera individual y conjunta, le van provocando una pérdida del valor de la inversión que haya realizado el inversionista extranjero, o bien que esté destruyendo el beneficio económico esperado y que en razón de toda esta serie de medidas. O bien también puede proceder este arbitraje de protección y desde luego una resolución favorable, un laudo favorable, con aquellas expresiones de trato justo y equitativo. ¿Por qué? Porque se está estableciendo y se está identificando, cuando hablamos del trato justo y equitativo, que prácticamente se le debe de equiparar el trato nacional, como cualquier otra persona, mexicana, nacional. En segundo término, se establece también que debe de existir congruencia en el trato, en el sentido de que si la legislación que estaba vigente en el momento en el que se desarrollaron y se otorgaron los permisos correspondientes, y hay expectativas no solamente de carácter económico, sino de desarrollo de negocio, para que este negocio se pueda desarrollar, se tienen que mantener estas condiciones y estas circunstancias. Si existen elementos que impidan precisamente la generación de toda esta serie de condiciones, se convierte en un agravio. No existe, desde luego, y eso vale destacarlo, antecedentes o legislación expresa, prácticamente depende de la interpretación que se le dé a cada tratado y cada par arbitral también le puede ir dando cierto contenido, pero todos ellos coinciden prácticamente en que acciones como estas, en las que incluso existe una violación constitucional, pueden dar lugar a favorecer en los laudos a aquellas empresas que se estén yendo al arbitraje internacional. En suma, creo que la última, Javier, me parece que el impacto, desde luego, pues va a tener un impacto, una afectación financiera a la propia Comisión Federal de Electricidad, porque finalmente CFE, como todos sabemos, pues no tiene la capacidad económica para poder hacer la inversión necesaria para
para simplemente responder al crecimiento y a las necesidades del mercado. Al momento en que esto suceda, vamos a tener seguramente problemas de aumento en las tarifas eléctricas, en razón de que va a empezar a operar con pérdidas, afecta los incentivos también para la inversión privada, va a haber un desbalance en el mercado de energías limpias, porque prácticamente se están eliminando, y desde luego va a haber una afectación y retroceso en materia de transición energética, que conforme a la propia ley y a los compromisos internacionales de México, en el 2018 deberíamos de tener el 25%, en el 2024 el 35% de energía con origen renovable, en general de toda la energía que se consume en este país. Por ello, desde que ha habido un gran debate, está actualmente en el Pleno de la Cámara de Diputados, el dictamen de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados ya fue aprobado, y entonces pasa la discusión del Pleno, y seguramente antes, o sea, en estas próximas horas, pasará al Senado, en donde tendrá también un plazo máximo de 30 días para poder dictaminar, discutir y en su caso sujetar al Pleno el propio Senado. Serían prácticamente los comentarios más rápidos, abuelo de pájaro, respecto de esta iniciativa. Gracias, Javier. Rodrigo, no sé si tengamos alguna pregunta o algo que responder. Sí, mira, tenemos preguntas y también igual en las respuestas a las preguntas, también nos gustaría conocer un poquito de su opinión, ¿no? Porque sobre todo en la primera parte, sí vimos mucho de la situación, ¿no? Pero sería interesante ver lo que comentó Javier en un principio, ¿no? Lo que había antes no era puramente monopolio, y lo que hay ahora, o lo que se supone que hay ahora, no es puramente privado, y además está dando un retroceso muy importante. Pero ¿cuál sería, digamos, si pudiéramos hacer que la racionalidad privara en el sector? ¿Qué es lo que realmente convendría para el sector energético de México? ¿Qué cosas hay buenas de las leyes del 2014 que se deberían de mantener? Y qué cosas de esas leyes se deberían de modificar. Entiendo que la reforma actual pues, tiene una carga ideológica brutal y está haciendo un despropósito, ¿no? de lo que se había avanzado. Por otro lado, nosotros, nuestro grupo familiar la semana pasada tuvo que parar una de las plantas que tenemos nosotros para producir glicerina, y esta semana ya se pudo, digamos que arrancar la mitad de la planta, la producción de la mitad de la planta, pero sí estamos muy preocupados. Y por otro lado, nos preocupa a dónde va a llegar el costo de la electricidad, de la energía eléctrica, tanto para la industria mexicana como para las familias. Y luego hay algunos de los amigos que con alguna regularidad que viven en esa región, dicen que la central esta de energía nuclear de Laguna Verde está en muy malas condiciones y que en cualquier momento puede haber ahí un problema tipo el que hubo en Rusia hace quién sabe cuántos años, o en la Unión Soviética, quién sabe qué país. Entonces, pues hay muchos temas, ¿no? Aquí Armando Nuricumbo nos dice que todos critican a la 4T, pero nadie agradece que hoy estamos mejor de lo que vamos a estar dentro de 30 días, ¿no? Pero bueno, ahora sí que haciendo el optimismo de este hombre aparte, pues a ver un poquito esto, ¿qué hay bueno de la del 2014? ¿Qué se puede, qué se podría mantener? ¿Qué se podría mejorar? ¿A dónde van a llegar los precios? Y el asunto de Laguna Verde. Y bueno, aquí hay otras preguntas,
si en materia de subproductos refinados utilizados por las industrias como automotriz, naval, metalmecánica, de aceites y lubricantes que se refinan en Salamanca, ustedes consideran que el panorama es el mismo que en el procesamiento del petróleo, es decir, la desactualización de las refinerías afectará toda la cadena del petróleo. Y luego aquí dice Miles que le gustaría preguntar acerca de las políticas medioambientales del gobierno, si es que existe, si es que hay alguna, y cómo, how they relate to bunker fuel. Sí, no sabía cómo traducir eso, pero hay... Bunker fuel nunca la había oído, normalmente perdón. hay 8% del combustible para los centrales, que es este bunker fuel de azufre muy alto, que Combustóleo. Ese debe ser el combustóleo, ¿no? Me imagino. Combustóleo con azufre alto. combustóleo Aquí en México le llamamos combustóleo. Y bueno, pues sí, nuestras refinerías es lo que más producen, desgraciadamente, para el medio ambiente. Y luego, pues les quería decir una cosa. Ahorita son las 6:10, pero tenerlos aquí realmente es un lujo y les agradeceríamos que nos den sus respuestas de manera amplia, y que ahora sí que utilicen el tiempo que sea necesario. Muchas gracias. 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 Son muchos temas y yo creo que nos los vamos a ir repartiendo. Simplemente voy a contestar a los que tenga la mano, y luego el tocayo seguro tiene mucho que aportar en cada tema, y bueno, ahí nos vamos sorteando un poquito lo que vayamos respondiendo. Es difícil, yo creo que sí había un consenso en lo que se refiere a la necesidad de hacer un cambio radical a nuestro modelo de monopolios energéticos, porque fue un debate que fácilmente duró 30 años. No fue un debate que se hiciera de la noche a la mañana. Lo que sí fue un poco más acelerado y tal vez no suficientemente bien planeado fue ya el proceso mismo de cambio legal y generación institucional, y por lo tanto también de adaptación de nuestras empresas Pemex y CFE. Y pasaron muchas cosas en medio. Muchas de ellas tienen que ver con el debilitamiento que ya traía Pemex y CFE en términos económicos, de gobernanza, de organización, de sindicatos, de deuda, y se hizo peor todavía hacia 2013 a 2015. Y entonces yo creo que eso fue uno de los temas que vino a romper bastante la lógica de la reforma. Otra es el consenso político es difícil de obtener porque mucha gente en México, y hoy lo estamos viendo con más claridad, se ha quedado con la idea de que el Estado lo es todo, y que el Estado invierte, y que el Estado reparte justicia, y que el Estado finalmente solo reside en el Ejecutivo Federal y nada más. Entonces también ahí tenemos un problema. O sea, son dos cosas ya que nos hablan de que la preparación para la reforma de 2014 no estuvo bien hecha. La burocratización, sí, yo estuve en dos agencias reguladoras y siempre se habló de cuál es el grado de autonomía e independencia que deben tener, y ciertamente se fue profesionalizando, y mucho más después de 2014, pero también empezó a entrar en ciertas lógicas a veces muy pro mercado sin que hubiera mercados. Entonces había que hacer la ficción de la existencia del mercado y la ficción de que efectivamente existía competencia de precios. Eso no ha quedado resuelto, no es nada fácil. Yo creo que es uno de los retos más difíciles que hay. Ciertamente, cuando ya va entrando un mayor número de inversiones y de oferentes, poco a poco se empiezan a ver los resultados y las bondades de estas teorías llevadas a la práctica. Pero al principio se generó a través de esto una supuesta lucha del regulador contra los monopolios, que tuvo además como repercusión un exceso de especialización en la regulación,
y mucha gente ya no tenía que contratar abogados carísimos simplemente para hacer una solicitud de permiso. Y luego esa solicitud de permiso se tardaba mucho tiempo antes de 2018. Entonces, también tenemos que considerar que tenemos un chip en la cabeza, una especie de DNA en nuestra cabeza mexicana de que nos gusta burocratizar los procesos. Así es que tendríamos que tener mucho cuidado en ese aspecto. Las ventajas para los inversionistas, yo creo que es difícil generar condiciones en las que cualquier tipo de empresas pueda competir. Sí vimos que en el mercado de gasolinas sí entraron varios pequeños inversionistas, pero entrar al mercado de la exploración y la producción, inclusive como proveedor o de servicios petroleros, es un tema de mucho dinero y de mucha especialización y de muchas asociaciones. Y por lo tanto no vimos ese desarrollo de la proveeduría nacional, un tema que siempre ha sido difícil para el sector político nacional, porque por un lado sí quieren que haya una palanca de desarrollo industrial para todos a partir del sector energía, pero por otro lado no quieren imponer ninguna regla que termine haciendo que cueste más caro comprar en México que importar. Entonces, es otra área en donde tendríamos que discutir mucho cómo se hace una buena cadena de proveeduría. Y por último, las actualizaciones. No hay modelo económico ni legal que pueda subsistir más de 5 años sin que lo toques. Y aquí en México nos hicimos a la idea de que si ya se publicó, ya está bien, y a ver otra vez cuándo se vuelve a pasar. Entonces tenemos muy poca agilidad, siquiera para corregir los errores diversos que traía la legislación de 2014, aunque estuviera estructuralmente bien y fuera de avanzada y fuera positiva, le faltó esa capacidad para revisarse a sí misma. Esos son mis puntos de vista sobre ese tema de qué hacer, aparte de lo que ya había dicho, de que hay un debate global y nacional sobre todos estos cambios estructurales que se están dando, que si ya los coches eléctricos van a entrar, que si el cambio climático, que si China y todas estas cosas que también forman parte de un debate para actualizar nuestro sector. No sé, tocayo Javier Centeno. Agregaría nada más unos pequeños comentarios. Yo creo que el modelo del estatismo que vivió México fue bueno en su momento y en su oportunidad. Llegamos a crecer hasta algunos años hasta el 6%. Y yo creo que CFE, por ejemplo, fue una gran institución en el momento en que logró electrificar más del 95% del territorio nacional. Petróleos Mexicanos llegó a aportar y prácticamente se convirtió en la caja chica. Petróleos Mexicanos llegó a aportar hasta el 43% del gasto público federal. Sin embargo, pues evidentemente el propio entorno internacional, la apertura, las exigencias, los requerimientos de mayores inversiones para poder hospedar a interesados en crear nuevas fuentes de trabajo, nuevos centros de creación prácticamente de riqueza, pues simplemente requiere de una infraestructura que de manera paralela el Estado cada vez fue más incapaz de poder proveer y generar tanto los recursos como la infraestructura y las condiciones necesarias para poder dar un correcto hospedaje a la inversión privada y a la inversión nacional, privada, tanto internacional como nacional. Entonces yo creo que fue evolucionando y a mí me parece que fue muy atinada la reforma del 2014, 2013 la constitucional, 2014 con las leyes secundarias, pero yo creo que hubo varios errores y fundamentalmente continuamos con la misma inercia. No podemos, por ejemplo, estar identificando tanto el gobierno anterior como a Pemex y a CFE en la lista de las entidades paraestatales, porque no son paraestatales. No podemos darle un trato como continúan organismos descentralizados, porque el tema ahí fundamental es, si se trata de generar valor, si se trata de crear un mercado, si se trata de generar nuevas sinergias con la inversión privada y la inversión social,
para generar más riqueza, para que el Estado incluso cuente con mayores recursos para poder atender otras nuevas necesidades y una pobreza galopante. Pues es indispensable ir generando un nuevo mercado y dándole la posibilidad a que todos participen. Sin embargo, la Secretaría de Hacienda nunca fue capaz de destetarse, nunca fue capaz de poder aceptar que se requería una reforma hacendaria y que finalmente se mantuvo siempre bajo la costumbre de obtener recursos extraordinarios de Petróleos Mexicanos, al punto en que cerca del 93% de sus ingresos pues simplemente proveían a la propia Hacienda Pública Federal y le dejaban a Pemex que contratase deuda, porque la deuda de Pemex, el riesgo Pemex era menor al riesgo México, y tampoco la deuda de Pemex computaba para efectos de ir incrementando la deuda externa contraída por el gobierno mexicano. Entonces, por eso tenemos ahora 105 mil millones de dólares o 110 mil millones de dólares de deuda de Petróleos Mexicanos, que simplemente es una carga que la hace inviable. Luego podemos ver, por ejemplo, y también eso sucede mucho con la CFE, no con estos volúmenes, pero luego también podemos observar cómo a partir del 2013-2014 cae la inversión, cuando eran más de 480 mil millones lo que se invertía en Pemex en un año, de un momento a otro cayó a 100 y pico mil de millones de dólares, y por eso es que estamos viendo pues, unos atrasos brutales, tanto en Pemex como en CFE. CFE tuvo también a lo mejor una visión, que también hay que reconocer, de convertirse más en una empresa de energía. CFE incluso comienza con el tema, por ejemplo, del transporte de ductos, de la posibilidad de poderlo comercializar. La inversión en nuevos proyectos pues, prácticamente fue nula en términos de la generación de energía eléctrica. Y entonces eso nos conduce a una infraestructura que es insostenible y que no puede, más que con una gran inversión, poder atenderlo. Simplemente pensemos, si el 75%, por ejemplo, del consumo de la electricidad se dedica a actividades económicas que requieren precios competitivos, y para poder atender ese 75% y su crecimiento requiere una cantidad enorme de recursos que más o menos se equiparan al 8% del Producto Interno Bruto, en donde el gobierno federal va a tener capacidad para poder aportar económicamente. No la tiene. No la tiene tampoco para poder aportar a Petróleos Mexicanos. Y entonces, ¿cuál es la solución? Sí, mantener efectivamente, pues yo creo que este esquema mixto, este esquema de libertades, definitivamente, y al mismo tiempo generar alternativas para que sin que pierda patrimonio, Petróleos Mexicanos y la CFE pudieran expandir sus propias actividades. Entonces, por ejemplo, hay los farm outs que ya había comentado Javier, esta transmisión o los nuevos contratos incentivados de nueva generación sin que se conviertan en contratos de exploración y extracción son alternativas. Pemex tiene un patrimonio extraordinariamente amplio en terrenos, en derechos de vía. Todos estos puede generar alianzas, asociaciones con los particulares, con los privados. Y Pemex mantener la titularidad de los permisos, la titularidad de sus asignaciones, todos los contratos, su infraestructura, y sin embargo no se hace. O por ejemplo, las redes eléctricas de distribución y de transporte de la energía eléctrica, pues también requieren no solamente mantenimiento, es una gran inversión. La propia Constitución en sus transitorios y las leyes, la ley secundaria, establece la posibilidad de que participen los privados sin que deje de ser un área estratégica. Pues hay contratos de obra pública financiada y no, como sucedió, por ejemplo, en la línea de transmisión directa que venía de Oaxaca hasta acá a Morelos, una inversión que tenía que ser extraordinariamente amplia, que se iba a hacer un tipo de contrato de obra pública financiada, pues simplemente se canceló esa licitación sin ninguna otra explicación. Luego, pasando nada más rápidamente a políticas ambientales para usar la palabra Javier, lo que preguntaba Mais, aquí el tema fundamental es si en la prelación del despacho eléctrico tienen que entrar las plantas viejas de CFE, estas consumen combustóleo. El combustóleo
que tiene nuestro combustóleo una proporción muy alta de azufre, ya no es incluso comercializable porque ni siquiera el transporte marítimo, que usualmente lo compraba, esos o los diésel marinos, pero finalmente también combustóleo, no se compran y no se venden, y entonces tendría forzosamente que emplearse en todas estas plantas. Eso permitiría desde luego a Pemex Refinación hacer espacio para el almacenamiento de gasolinas, que implicaría un ingreso para Pemex, implicaría que CFE estuviese generando energía eléctrica, que tuviera ingresos, pero al costo muy amplio, muy profundo de la salud de los mexicanos. Y esto también, si lo vemos desde una perspectiva jurídica, pues es violatorio del artículo 4 constitucional del derecho a la salud. Este fue el argumento principal que empleó Greenpeace en su amparo, que ya tuvo la suspensión definitiva en contra del acuerdo de confiabilidad y también de otros instrumentos jurídicos que han intentado aplicar, como son también el propio programa sectorial de energía. Javier, ¿algún otro comentario? Y después, con gusto, lo continúo. Mira, yo creo que hace muy mal este gobierno en querer imponer este regreso a los monopolios sin haber hecho los cambios constitucionales y legales que eran necesarios, y por lo tanto tienen razón todos los que se amparen, tienen razón los que se quejen ante las las autoridades legales que correspondan, pero lo más importante es de que hemos caído en un debate en el que pareciera que solamente se trata de estar unos contra otros o decirnos que uno es tonto y el otro es inteligente. Creo que el problema central es que ya habíamos adoptado el modelo hacia el mercado y que tal vez tuvo algunos defectos y que se podían corregir y que no le dimos tiempo de madurar, pero tampoco le dimos tiempo para prepararlo. Ante esta situación, ahora nos requiere de nuevo medidas adicionales a las que se tomaron en 2014. Una de las más difíciles va a ser la situación de Pemex. ¿Cómo evitar su quiebra o cómo de alguna manera que el Estado tenga que salir y a respaldarlo con varios puntos porcentuales del Producto Interno Bruto y al mismo tiempo hacer una reforma fiscal que nos va a terminar costando a todos? Entonces ya llegamos a ese punto de crisis en donde no podemos simplemente parecer como que somos indistintos al destino de Pemex. Ya nos llegó a todos. Otra cosa que va a ser importante es que este debate vuelva a nacer. Lo hemos tratado como si el debate se hubiera resuelto solito a través de lo que pasó en 2014. Y como dije, realmente estamos enfrente de nuevos temas. Inclusive yo diría se podría agregar un tema transgeneracional, que es que el interés que tienen la gente más joven en que efectivamente reciban un sector en buen estado. Y no lo hemos metido. Y hemos utilizado todos los recursos económicos que brindó el sector petrolero para supuestamente vivir mejor como sociedad, y nos encontramos con que de todas maneras no fue suficiente. Entonces, es un debate que tiene que volver a nacer para que destrabe esta cerrazón que tiene este gobierno y mucha gente que lo apoya respecto a la importancia de que sí tenemos que seguir unas líneas de mercado que son bastante mejores, pero muy acompañadas de un sistema de regulación y que no sea tan pesado, sea también bastante más ágil del que hemos tenido. Yo es lo único que diría, porque después tendríamos que entrar a detalles más concretos de cómo se está resolviendo el tema de cada refinería. Aquí hay un tema como el de Salamanca, que alguien estaba preguntando. Cuesta trabajo responderlo sin decir que se tienen que hacer las inversiones para recuperar toda la refinería de Salamanca. Al mismo tiempo, en Salamanca es en donde hemos visto mucho más huachicol y organización del robo
que está conectada directamente con personal de Pemex. Entonces, ya se nos salió de las manos de hablar simplemente de un tema técnico o financiero que vaya a resolver el problema. Ya estamos también hablando de que vamos a tener que tocar finalmente uno de los temas tabú más fuertes, que es el del sindicato. Y que pues ya vimos también cuáles son los pasivos laborales que tiene. Estamos hablando de casi 77 mil millones de dólares en pasivos laborales. Es muchísimo dinero. Entonces, más vale que le entremos a ese debate. No podemos simplemente quedarnos pensando de que es blanco contra negro, monopolio contra mercado o antiguos trabajadores del sector contra gente nueva que está llegando o extranjeros contra mexicanos. No puede ser así. Entonces, eso es lo que he tratado también de transmitir en las primeras láminas. No sé si hay alguna pregunta que podamos abordar tal vez más concreta, Rodrigo. Oye, sobre Laguna Verde, ¿pueden hacernos algún comentario? Yo tendría algunos, no sé tú, Javier, si quieres empezar, pero yo tengo algunos comentarios. Laguna Verde, igual como saben muchos de ustedes, fue también reservada para el Estado. O sea, nadie más puede invertir en energía nuclear. Sin embargo, eso no significa que no puedas licitar casi todas las obras. Tampoco que también puedes licitar muchos de los trabajos que se van a llevar a cabo. Se está hablando ahora también de otras formas de plantas nucleares más pequeñas que se han discutido en México. Se hablaba también de una ampliación de Laguna Verde, en fin. Hablando el otro día con Juan Eibenschutz, que es el director o jefe o presidente de la CONACENUSA, que es la Comisión de Seguridad nuclear Que fue el en el responsable país. de la construcción de Laguna Verde. Exacto. Sí. Yo entiendo que tienen muy poco presupuesto, pero sigue viva la CONACENUSA. O sea, sí es necesario que ella intervenga y tal vez deberíamos escribir en los periódicos que demandamos que dé algún informe más claro sobre el estado de Laguna Verde. Han salido algunos artículos. Algunas notas Lo que he periodísticas. alcanzado a ver es que no está en peligro, pero no tengo más información como para pronunciarme de si está bien o mal el caso de Laguna Verde. Ok, a ver, aquí Eric Lara nos pregunta cuál es su pronóstico en torno al eventual pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en caso de que el Congreso apruebe la iniciativa de reforma. Pues yo creo que va a ser un precedente importante en la interposición de los amparos, de tal suerte que al existir ya esta resolución expresa y estar existiendo violaciones semejantes a garantías o derechos humanos, pues simplemente yo creo que será un precedente que va a facilitar la resolución también anulatoria de esta ley o de la mayor parte de la nueva ley, de las reformas a la ley de la industria eléctrica. Ese es el pronóstico. Okay. Ahora, otra pregunta. En el caso de que el gobierno digamos, empecine en que van a pasar los cambios y todo esto, ¿requieren de cambiar la Constitución? Para que la ley efectivamente sea viable, sí se requiere cambiar la Constitución. Ok. Ahora, ¿ustedes creen que eso sea posible antes de las elecciones? Difícilmente. Yo creo que no. Ok. Yo creo que no. Ya después de las elecciones, pues tendremos que ver cómo quedan las cámaras, y bueno, la Cámara de Diputados. Las cámaras y también las legislaturas de los estados, porque también se requiere la mayoría de las legislaturas de los estados para aprobar cualquier reforma constitucional. Muy bien. Ahora, sobre los precios de la energía, de seguir la tendencia que tenemos actualmente, ¿qué tanto va a ser
más cara la energía en México para la industria y para el uso doméstico? No, pues va a seguir siendo cada vez más cara. Bueno, ahorita en el muy corto plazo, lo estamos sintiendo ya, está reapareciendo el PIB global y por lo tanto la demanda de energéticos, y eso después de un periodo de mucha presión en donde cerraron muchas empresas y por lo tanto incapacidad de producir todo lo que se demanda, y eso nos va a llevar a un aumento en los precios en el corto plazo. Eso es lo que parece ser un consenso que he estado viendo últimamente, que se va a venir, sobre todo si se resuelve pronto el tema ya de la vacunación a nivel global y que se den respuestas. Yo lo que he estado viendo es que efectivamente hay ya muchas vacunas y están llegando a muchas personas y hay una exigencia de que se acelere ese proceso. Entonces, por el corto plazo, ese es el tema. En lo que se refiere a México en lo particular, yo creo que nos estamos encontrando con una incapacidad de hacer crecer nuestra infraestructura y modernizarla al ritmo de las necesidades que tenemos, y más aún si queremos darle todavía mucho más respiro al CFE y al Pemex que hoy tenemos. Entonces, nuestro dinero se va a ir más bien a pagar el financiamiento exagerado que traen esas dos empresas en vez de invertirlo, como estábamos viendo, se usó más durante años la deuda para gasto corriente que para inversión productiva. Y mientras sigamos haciendo eso, puedes estar seguro de que el costo de producir, transportar y distribuir la energía en el país va a ser más alto que en otros países. Bien. A ver, yo recuerdo que en la plática que nos dieron amablemente hace unos 6 meses o algo así, comentaban que se requiere, para poder crecer la oferta de energía en México al nivel de la demanda, se requiere necesariamente de inversión privada. Y con este tipo de legislación, pues realmente nos estamos alejando o estamos alejando a los inversionistas. Entonces, eso pues, lo que es probable que nos resulte es que va a haber menos energía de la que se requiere en México. Y eso, digamos que es una causa posible de que se empiecen a dar apagones en todo el país. ¿O cómo ven ustedes esto? Pues yo creo que sí, porque finalmente ahí el tema es para poder mantener la capacidad de generación de energía eléctrica al mismo ritmo, será necesario invertir, pero como se va a mantener la tarifa, entonces lo que van a saltar van a ser los subsidios, y los subsidios empezarán a desequilibrar seguramente las finanzas públicas. Ok. No, pues bueno, pues tenemos un panorama sombrío, pero en fin, a ver, aquí hay otra pregunta. Dice, ¿cuál es su opinión sobre el papel de BlackRock en el actual contexto energético? Es difícil siempre hablar de estos fondos tan gigantescos que además están en tantas áreas y que de alguna manera establecen las condiciones del mercado. En México fue el favorito del sexenio anterior, BlackRock, y sigue siendo un tipo de empresa que se adapta rápidamente a cualquier gobierno. Lo vimos que se volvió a acercar al gobierno de López Obrador e iniciaron también una serie de conversaciones. Esa necesidad de financiamiento está ahí, pero el dinero es caro si no tenemos una mejor valuación de nuestra deuda. Entonces vamos a seguir teniendo dinero caro que nos lo van a querer prestar varios para proyectos de infraestructura de largo plazo y con seguridades del Estado. Eso pues le va a gustar a cualquier fondo de inversión.
de eso viven. Pero no estoy muy seguro de que sea, pues no es de que esté mal que esté BlackRock, es un actor de mercado, o sea, tampoco se puede hablar como si fuera, si representaran algo negativo, no lo son. Más bien es que nosotros necesitamos tener más soluciones y más caminos para el financiamiento de los distintos proyectos, y tal vez no casarnos tanto con los fondos. O en su caso con los fondos grandísimos, ¿no? Porque podrías más bien, en vez de que sea uno grandísimo, tratar de que sean varios de un tamaño menor y que de esa manera la inversión esté diversificada y lo mismo, digamos, el riesgo sistémico, pues también lo cubres de esa manera, ¿no? Así es. Y de una u otra manera, la inversión va a continuar con costos muy altos porque se incrementa el riesgo, en la medida en que se acepte también la necesidad de contar con recursos adicionales. Yo creo que la realidad va a llevar a este gobierno a entender que se requiere de inversión privada, nacional o extranjera, porque se requiere de inversión privada. Pues sí, es lo que estaba en nuestra cabeza desde que empezó el sexenio, ¿no? Sí. Pero pues digo, llevan 2 años, ¿no? Y como que todavía no les cae el 20 de eso. Y habían dado algunas señales de que querían o que iban a aceptar cierta inversión privada, y en la Secretaría de Hacienda pues había puertas abiertas y alfombra roja y de todo, pero pues en Palacio Nacional, en el otro piso, parece que en vez de que les pongan alfombra roja, les están poniendo trabas, ¿no? Sí. Sí. Esa incertidumbre ha sido devastadora para la inversión en México, ¿no? La caída de inversión del año pasado es estrepitosa y pues este año, si no hay cambios de fondo, pues es probable que continúe por ese lado, y eso es muy lamentable. En fin, no sé si quisieran ustedes hacer algún comentario de cierre, y bueno, pues No, yo creo que está bien cada X tiempo tener una actualización del sector. Como sí. dijimos, sí hace falta porque suceden muchísimas cosas, a veces pequeñas, otras grandotas, y mantener una visión de conjunto vale la pena para el expositor y para los que lo escuchan, de no perdernos en cada árbol, sino poder ver el bosque en su conjunto. Y yo creo que esa oportunidad buena sería después de las próximas elecciones federales. Muy bien, pues así lo haremos seguramente si ustedes nos aceptan la invitación. Por lo pronto, les agradecemos muchísimo a los dos que como socios NEA, participantes y líderes de este taller, pues nos compartan su sabiduría y sus conocimientos en este sector que es fundamental para todos los países y desde luego el nuestro no es la excepción. Pues les pido a todos, por favor, si tienen la bondad de abrir sus cámaras y sus micrófonos para darles un fuerte aplauso a nuestros brillantes expositores del día de hoy. Muchas gracias, Javier y Francisco Javier. Gracias a todos los que nos escucharon. Muchas gracias a todos por su paciencia. Muy bien, gracias. Muchísimas gracias y bueno, pues seguiremos en contacto. Creo que sí cometí un error. En el calendario puse la hora a las 7 pero bueno, pues les mandé por lo menos 2 correos electrónicos a cada quien y 6 publicaciones en el chat con la hora correcta. Pero bueno, de todas formas el calendario les tanteó a mucha gente, pero pues tendrán la oportunidad de ver este taller posteriormente en nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias, Javier Estrada y Francisco Javier Centeno, y a todos los colegas de NEA que han estado por aquí. Pues un abrazo para todos y aquí nos seguiremos viendo. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos. Suerte. Gracias, hasta luego. Chao. Pues.